Hoy nos acompaña Juan Sáez. Él es maestro zahorí, geobiólogo, terapeuta, acupuntor, practicante marcial, padre de familia y escritor. Ha publicado libros en Brasil y España. Es además un viajero asiduo desde hace años. Explora el mundo sutil, usando la sensibilidad como herramienta para desvelar los secretos de los lugares sagrados o de poder. Da cursos, viajes, conferencias en Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia, Siria y Jordania, y en gran parte de la geografía española. Es un referente mundial como catalizador para despertar la sensibilidad personal. Hola a todos. Como os decía al principio, hoy contamos con la presencia de Juan Sáez. Bienvenido, es un placer contar contigo aquí. Tengo que deciros que es un crack, tiene muchísimas cosas fantásticas que contarnos, cosas que no hemos tocado hasta ahora en las temáticas que solemos abordar habitualmente y que son muy interesantes. Entonces él es el escritor, como comentaba, de varios libros. Este es Arte Zahorí, Geobiología Consciente. Y me gustaría un poco que nos desglosaras primero lo que es el significado de la palabra arte zahorí, ¿no? de esa frase, y de la geobiología consciente. Entonces, realmente tenemos un concepto limitado de lo que son los zaorís. Creo que estamos como muy con la imagen de que buscan agua con una varilla de aquellas de Avellano, era, ¿no? La típica imagen mental que tenemos y poco más. Entonces, ¿qué es el arte zahorí realmente? Bueno, el arte zahorí es un arte energético que busca armonizar la relación entre cielo y tierra y los humanos, las personas o los seres vivos, para generar abundancia, generar bienestar y generar una expansión de conciencia también. ¿Por qué geobiología consciente, no? Arte zahorí, geobiología consciente. La geobiología es, digamos, el conocimiento de los zaorís ha derivado actualmente en una ciencia que estudia cómo la Tierra afecta a los seres vivos, cómo afecta a la vida, la idoneidad de un lugar, qué vitalidad genera un espacio. Entonces, geobiología consciente es porque la mayoría de prospectores, de geobiólogos, utilizan herramientas para medir, pero se quedan ahí. Nosotros en el arte zahorí, además de utilizar todos aparatos para medir diferentes variables como campos electromagnéticos, microondas y otra serie de factores que afectan a un espacio, utilizamos nuestro cuerpo como herramienta sensible. El cuerpo es mucho más fina, mucho más sensible que cualquier otra herramienta, pero con diferencia. Entonces, también lo que pasa con el cuerpo es que cuando sentimos con él, nos da una serie de información que unas varillas, un péndulo o un tester no te dicen si la sensación que está generando esa fuente de emisión de energía es benigna, es agradable o es desagradable. No te dice dónde afecta. Mientras que con el cuerpo puedes saber si te afectan los riñones o la cabeza o el pecho, si es positiva o si por el contrario está drenando tu fuerza vital. Y esto el cuerpo te lo indica con una precisión tremenda. O sea, que se trata de convertir nuestro cuerpo en el péndulo. Eso es. Bueno, de hecho, es lo que somos. Castaneda, Carlos Castaneda, el antropólogo y escritor, comentaba que somos perceptores, 100% perceptores. Es decir, estamos recibiendo información continuamente y esta información lo único que hace falta es que seamos conscientes de ella, que podamos integrarla en nuestro continuo mental, porque desde niños estamos entrenados para todo lo que no se puede medir o pesar, descartarlo. Es decir, nos han programado para ignorar el mundo sutil. Sí, es cierto, totalmente. Claro. Y entonces, pues bueno, o sea, las herramientas lo tenemos ahí, es digamos, parte de nosotros, sentir. El sentido, el flujo de la vida nos lleva a eso, a percibir. Entonces, una vez tomamos la decisión y nos dan una serie de pautas accesibles a todo el mundo, sentir viene de forma natural, es lo más natural. Muy bien. Yo tengo que decir que como sensitiva, y digo sensitiva entre comillas, refiriéndome a que estoy en contacto con esa percepción, ¿no? Como que no desconecto eso
que todo lo que no se pueda medir, pesar, como tú decías, no lo tengo en cuenta, sino al revés. Yo tengo en cuenta todo eso que no se puede medir y pesar habitualmente. Tengo muchas veces la sensación o la percepción de que hay algo, de que estoy sintiendo algo negativo, positivo, que me afecta, que no me afecta. Me refiero a nivel que no sea agresivo, pero tú estás percibiendo algo y muchas veces me encuentro con la sensación un poco frustrante de que no sabes qué es eso que estás percibiendo. Entonces, claro, con esto podríamos empezar a catalogar un poco de dónde viene, ¿no? A poder ubicar y decir, pues esto pues igual es una corriente de agua que hay debajo, una falla, o cualquier otra cosa que nos esté afectando en ese momento. Sí, lo que ocurre es que todos, en mayor o menor medida, todos sentimos. Todos podemos hablar de sensaciones. Si hablamos de energías, la cosa queda un poco New Age, pero cuando hablamos en tal sitio había tal sensación, eso es algo próximo, es algo que estamos acostumbrados a hablar de ello. Entonces, siempre que hay un flujo energético, se produce una sensación. Las sensaciones nos indican que hay un vínculo, que hay un trasvase de energía. Eso está al alcance de todo el mundo. Lo único que al principio tienes que tener una guía. Es como cuando vas a probar un vino, al principio diferencias entre vino tinto y vino blanco y poco más. Luego, si tienes a alguien que te va indicando, mira, este tiene un sabor más redondo, este tiene un sabor más largo, este es más afrutado, tú vas haciendo un registro de sensaciones y entonces cada vez que tomas un vino pues puedes catalogar en qué escala eso que acabas de beber. Cuando vamos a un lugar pasa algo parecido. El cuerpo nos da una serie de registros, las aguas se sienten en una zona, las fallas en otra, cada zona que está alterada produce un estímulo y nosotros lo registramos. Cuando tú tienes como una lista, una serie de referencias ya conocidas, el nuevo estímulo es fácil concretar cómo te está afectando y cuál es, digamos, su calidad energética. He de decir que si oís ruidos extraños es que estamos en un entorno natural, como podéis comprobar, es un espacio abierto, como no podía ser menos, tocando la temática que estamos tocando. Hay que predicar con el ejemplo y en ello estamos. O sea que disculpad por favor los sonidos de fondo que a veces pueden resultar un tanto chocantes, pero tenemos una granja aquí al lado con animales de diferentes tipos y los sonidos que emiten son naturales, con lo cual estamos en contacto con la naturaleza, con las sensaciones, con las fallas y con todo lo que haya por aquí. Entonces me gustaría saber ahora, volviendo otra vez al tema, ¿cómo nos puede ayudar este arte, ¿no? El arte zahorí? Bueno, el arte zahorí, yo hay veces que digo que es como un do, como un camino. Entonces nos acerca a nuestra responsabilidad. Una vez estamos sintiendo, sabemos dónde estamos, tenemos conciencia de cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo, podemos elegir de una manera consciente, de una manera responsable, y eso nos va a acercar a ser libres, porque entonces voy a tomar una decisión teniendo en cuenta todas las referencias, todos los parámetros que me están afectando. ¿Y de dónde surge la idea de plasmar todo eso en un libro, en arte zahorí, geobiología consciente? Porque realmente es como un manual, ¿no? Ya sí, por lo que hemos podido comprobar. Eso es. Bueno, yo cuando empecé a hacer viajes, recorridos, a impartir la formación, vi que había gente que quería asistir, que quería participar, pero que por lo que fuera, porque estaba muy lejos o porque no era el momento, pues no podía. Y entonces quise hacer una guía práctica, porque el libro es un libro práctico, de cómo desarrollar la sensibilidad y aplicarla a nuestro entorno, para encontrar agua, para encontrar fallas, para armonizar una persona o armonizar un lugar. Y entonces hay una serie de ejercicios, una serie de meditaciones que están en el libro, donde se explica cómo ir alineando el cuerpo, cómo ir activando nuestra sensibilidad para que esto sea posible. Luego hay una parte teórica, evidentemente, porque la mente necesita una serie de referencias, una serie de parámetros para estructurar la nueva percepción. Piensa que tanto en los cursos como si empiezas a hacer los ejercicios, o en los viajes también,
empezamos a tirar los paradigmas que estaban sosteniendo nuestro mundo y a construir unos nuevos paradigmas. Es decir, que de repente empezamos a entrar en un mundo nuevo, porque empezamos a sentir algo que hasta ese momento no lo considerábamos. Entonces, cuando llego a casa, de repente mi casa me da otros estímulos y la siento como un espacio diferente, un espacio nuevo, aunque lleve allí 20 años o 30 años, entonces es un poco chocante, un poco paradójico. También lo que ocurre es que cuando veo que el entorno me da nuevas referencias, lo que más sorprende es que soy yo el que tiene esas nuevas características. De repente descubro que tengo nuevas cualidades, otros recursos que hasta ahora permanecían dormidos y ahora están activos y los puedo aplicar. Entonces, bueno, es algo sorprendente a todos niveles. Es como cambiar un poco el código de información que tenemos para descifrar, ¿no? El código de descifrar el entorno, es como que te cambian el código y empiezas a ver realmente mucho más allá de lo que... Claro, amplías. Porque hasta ahora, de momento, nos regimos por la razón y poco más. A veces intuiciones, pero esas intuiciones muchas veces no tienen una base. En cambio, cuando estamos sintiendo, vemos que esa intuición tiene una base sólida, que es algo que podemos sentir y que podemos compartir con los demás, porque cuando llevamos a una persona a ese lugar y ese lugar le ofrece una serie de referencias sensoriales, va a reaccionar de forma muy parecida a nosotros. Entonces entendemos por qué en tal sitio todo el mundo tropieza, o en tal sofá todo el mundo se queda dormido, o por qué no sale todo a la primera en el otro asiento. No es una maldición ni una bendición, sino que hay una serie de fuerzas que nos acompañan o que nos disminuyen nuestra capacidad de atención o nuestra vitalidad. Y son cosas constatables, porque claro, si tú estás sintiendo aquí una energía que sientes, como tú decías, el agua, se nota en la parte de los riñones, comentabas, y demás, es algo que después puedes comprobar si hay una corriente de agua por aquí. Que, efectivamente. Bueno, habrá lugares en los que no podamos hacer un pozo para ver si sale agua, pero que hay sitios en los que sí se sabe que hay esa corriente, y aunque la persona que llega no lo sepa, sí que percibe que está esa corriente. Claro, ahí, ¿no? Si está atenta al cuerpo, sí que percibe eso. Yo he hecho estudios en viviendas donde había estado otro zahorí, otro geobiólogo. Y el dueño, el propietario, quedaba muy sorprendido de que le indicaba exactamente el mismo lugar que le había indicado la otra persona, o sea, con una precisión. Y yo le decía, bueno, no es tan chocante, no es tan sorprendente cuando hay un estímulo que está en ese lugar. Si tú estás atento, lo percibes. Es como si entras en una habitación y está la luz encendida y te preguntan, ¿y cómo sabes que está la luz encendida? Es evidente. Porque se ve, ¿no? Claro, esto es lo mismo, se siente, está ahí. Muy bien. A mí me resuena mucho todo esto que me dices. Ya te digo, por esa parte que todos suelen decir, que si es que los videntes, es que los tienen un don, o sea, no es un don, es estar atento a las señales, a lo que sientes, claro. Es conectar con eso. Entonces a mí me resuena mucho y me gusta que haya otra persona que lo diga, porque todos podemos hacer todo. Sí, hay que trabajar, exactamente, hay que entrenar y practicarlo, ¿no? Claro. Sí. Estamos hablando de una formación, nos has comentado en varias veces la formación, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué está basada esta formación? ¿Qué es lo que se imparte y cómo estructuras un poco así a nivel general, aunque después vayamos ampliando un poco? Sí. ¿Cómo está estructurada esta formación? Bueno, son 6 niveles. En un primer nivel se hace una introducción a la geobiología, a detectar aguas, fallas, las energías telúricas. También hablamos de redes, aunque principalmente trabajamos con aguas y fallas. Y damos algunas nociones básicas de higiene energética. Es decir, si yo voy a ver a un familiar a un hospital o voy a algún lugar que está muy saturado, luego cómo salir de esa sensación de cansancio o de malestar, de no arrastrarla 2 días, o sea, sino que al cabo de media hora, 3/4, pues seguir con mi vida, con energías, con fuerza, con vitalidad, pues para afrontar lo que necesite. Sí. Este sería el primer nivel. En el segundo nivel estudiamos patrones geométricos, que eran los que utilizaban los antiguos maestros de obra para desarrollar los espacios sagrados o de poder, tanto templos como palacios o edificios emblemáticos de diferentes culturas.
En el tercer nivel estudiamos estructuras sagradas sencillas. Está dedicado a los megalitos y a los lugares de poder, a poblados ibéricos, a dólmenes, menires, cromlechs, túmulos, todo esto, cómo nos afectan, y sobre todo cómo interactuar con ellos, cómo activarlos, porque son generadores de energía que están, digamos, en stand-by, están como dormidos, y entonces hay una serie de puntos parecido a un password, a una clave de un ordenador, que tú los puedes activar para que ese lugar empiece a generar una energía más intensa y armonice tus chakras o armonice tu sistema energético. Luego, el cuarto nivel, nos vamos a estructuras sagradas complejas, que serían iglesias y catedrales. Entonces ahí vemos cómo varios lugares sagrados se han juntado para crear lo que es una catedral. A veces los antiguos también había una secuencia de dólmenes y menires que actuaban como una catedral dolménica, y el fin era armonizar todo el cuerpo, porque si no, cada capilla, cada iglesia da referencia solo para un centro energético. Cuando hay varios juntos, entonces el objetivo es eso, es reafirmar o refinar toda la energía del cuerpo. En el quinto nivel trabajamos la sanación o la armonización de personas. ¿Por qué? Porque yo lo que he visto estudiando la historia es que en la antigüedad los maestros de obra tenían un conocimiento de energías telúricas, tenían un conocimiento de ingeniería a nivel de qué materiales estaban usando, de arquitectura, de astronomía para fijar los edificios con según qué eventos astronómicos. Eso es lo que hablábamos de la geometría, y luego además tenían un conocimiento profundo de cómo se movía la energía en el cuerpo, es decir, eran médicos, y así entendían qué efectos estaba causando ese espacio en aquel que ingresaba. Entonces yo pienso que para que una formación de geobiología sea realmente profunda y sea sólida, hace falta tener unos conocimientos, aunque sean básicos, de cómo se mueve la energía en el cuerpo y cómo nos afecta, cómo estamos afectados cuando estamos ante diferentes estímulos. Y luego el sexto nivel es el de corrección de geopatías o de armonización de espacios, y ahí aplicamos todo lo que hemos ido estudiando a lo largo de la formación. Pero yo tengo ahora dos conocidos que van a empezar en el segundo nivel, entonces esto, ¿cómo va? Sí, a ver, tú puedes, claro, los niveles los he estudiado para que haya una secuencia y que uno ayude al otro, aunque tú puedes empezar por el tercero, o el segundo, o el cuarto, y puedes ir haciendo todos y vas aprovechando y vas integrando esos segmentos de conocimiento. O sea, que son independientes. Son independientes. El único que se pide haber hecho todos los anteriores es el sexto, porque es el que vas a necesitar todos. Pero puedes ir haciendo el segundo, el tercero, el primero, en diferente orden. Pero aquí va a venir mucha gente que te va a decir, bueno, pero es que yo no siento nada, yo ni soy vidente, ni siento las energías, ni percibo nada. ¿Estas personas qué hacemos con ellas? Bueno, primero, es lo que decía, si nosotros hablamos de energías, hay mucha gente que nos va a mirar así con cara rara, ¿no? Sí. Con cara sorprendida, pero si nosotros hablamos de sensaciones, todo el mundo dice que ha percibido tal o cual sensación, o me ha dado buena sensación, o buena onda, o como lo queramos decir. Todo el mundo siente, absolutamente todo el mundo. Lo único que para sentir lo que hay que hacer es no esforzarse, aunque resulte paradójico. Es lo mismo que para dormir. Si yo me pongo a dormir y me pongo a concentrarme de que quiero dormir, no voy a dormir nunca. Tengo que hacer exactamente lo contrario, relajarme y dejar que ocurra. Para sentir hay que hacer exactamente lo mismo. Me relajo, dejo el cuerpo casi como si se fuera a dormir y siento que me pasa. Entonces, si estoy en una zona neutra, relajo el cuerpo y veo cómo está, luego me voy a una zona supuestamente alterada y hago lo mismo, relajo el cuerpo y veo qué estímulo me está llegando ahí. Luego también hay otro elemento más. Cuando nosotros estamos relajados, estamos, digamos, abiertos, si tenemos al lado una persona que nos está dando una referencia clara y estable
de cómo es sentir, eso nos es mucho más próximo, mucho más fácil. Carlos Castaneda, explica muy bien una serie de estructuras energéticas dentro del cuerpo humano, o alrededor de la persona, y esto nos explica por qué sentimos o por qué en los cursos se puede sentir tan fácil. Nosotros tenemos un canal, un eje que nos une con el cielo y la tierra, que es el que nos nutre, se llama canal central. Los taoístas hablaban de él, la gente que hace Ayurveda habla de él, es decir, las culturas antiguas que consideran el cuerpo como un sistema físico y energético integrados, lo tienen en cuenta. Hay un meridiano que se llama Chonmai, que va de la cúspide de la cabeza al perineo, que sería el tramo energético de ese canal central dentro del cuerpo. Nuestra columna sería, digamos, el paralelismo físico. Ese eje, cuando está alineado, tiene una conexión con cielo y con tierra, que es el que nos nutre a nivel energético, y el que nos da una potencia energética. Luego tenemos las diferentes emanaciones del cuerpo. Cerca del cuerpo tenemos una zona más o menos cálida, que es el calor natural del cuerpo, que el cuerpo desprende, que le podríamos llamar que es el plano físico sutil. En personas es más expandido, en otras más próximo. Luego hay diferentes capas, ¿no?, que muchas veces son los que se reflejan cuando vemos en una iglesia un retablo, una virgen, un santo, o vemos un Buda. Todas las auras, las líneas doradas que tienen alrededor, están reflejando esas diferentes capas de nuestro campo energético. Y además hay un punto, más o menos por aquí atrás, como a 1 metro de distancia a la altura del omóplato izquierdo, que se llama punto de encaje, porque es ahí donde se encaja la percepción. Ese punto de encaje lo que hace es que se unifica su posición en los diferentes seres vivos, para que podamos compartir una misma realidad. Cuando el punto de encaje se desplaza a otro lugar, la realidad que percibimos es otra. Si nosotros estamos en una habitación, somos los mismos, el espacio es el mismo, cuando dormimos lo que ocurre es que el punto de encaje se desplaza y va a otra posición y nos ofrece otra realidad, que es la del sueño, y ahí tenemos una percepción tan absoluta y total como esta en la que estamos en vigilia. Cuando vamos a ver a un amigo que está contento, nos ponemos contentos. Si vamos a ver a alguien triste, nos ponemos tristes. Y si vamos, por ejemplo, de vacaciones a la India o de viaje a la India, hasta el cabo de 3 o 4 días, aunque hablemos el mismo inglés que hablan ellos, no hay manera de entenderse. ¿Por qué? Porque hay un desfase del punto de encaje de unos y de otros, y hasta que no pasan esos 3 o 4 días, no se ha establecido una correlación más uniforme, y luego ya a partir del 3er, 4er día ya le dices al taxista que te lleve y te lleva sin dar rodeos, y ya puedes regatear y el camarero te trae lo que has pedido a la primera. Entonces también el punto de encaje lo tienen todos los seres vivos. Esa es la explicación de por qué cuando vas por la calle y ves a una persona con su perro o con su gato, dicen, mira, si son iguales. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo con otro ser, con nuestra pareja, al cabo de mucho tiempo ya parecemos hermanos, más que marido y mujer. ¿Este variaría en función de la raza o de la cultura o de la ubicación en que ocupamos en la Tierra? Sí, y eso es lo que nos da una capacidad de percibir u otra, la que nos da una dinámica u otra en la vida. Cuando nosotros somos conscientes de nuestra posición en el punto de encaje, nos damos cuenta que el estar enfadado o el estar contento es simplemente una posición en el punto de encaje, que yo no soy ni el enfado ni soy la alegría, que soy algo más allá de eso. Entonces esto, a nivel de sensación, luego me sirve para que con las emociones tenga una distancia con mis emociones y las pueda trascender, pueda superar patrones emocionales también más fácilmente. ¿Y cómo se puede enseñar a sentir? Porque claro, todo esto dice, bueno, yo te voy a enseñar a... ¿Cómo se transmite eso? Bueno, ¿De qué forma? Claro, cuando una persona está relajada,
y alguien que tiene, digamos, muy claro qué es lo que se está sintiendo ahí, se acerca, le está dando, aparte de unas referencias oídas, habladas, que esto sería como como tranquilizar la mente para darle unas referencias en qué fijar su atención, pero luego a nivel energético, la otra persona desplaza su punto de encaje a la posición a la que ha desplazado el que está sintiendo, y entonces de repente empieza a sentir. Sería algo así como enseñaban los maestros chinos, que cogían un aprendiz. En la película esta de Karate Kid se ve dar cera, quitar cera, y no le explica nada más. Sin embargo, al cabo de un tiempo de estar allí haciendo esto, el muchacho, como su punto de encaje se ha desplazado a la posición del maestro, empieza a ver, a pensar, a sentir como el maestro. Entonces eso quiere decir que tiene el conocimiento del maestro, y entonces puede enfrentar una serie de cosas que hasta ese momento no podía. No. Y con nosotros pasa algo parecido, aunque no hay una explicación racional 100% de cómo ocurre. El tema es que ocurre cuando estás con alguien que está vibrando, que está sintiendo eso. Tú de repente empiezas a sentir, y una vez has cogido esa referencia, has visto esa posibilidad, luego la puedes repetir por tu cuenta. Sería un poco el efecto del centésimo mono, ¿no? Algo así, sí. Como por contagio, ¿no? Sí, por resonancia. Se aprende en los cursos. Hay una parte que se aprende a nivel racional con un dossier o hablando, sí. Y hay otra parte que es la más importante, que es realmente una iniciación, que se aprende por resonancia, por absorción, y eso es difícil enseñarlo en los libros, y eso es difícil enseñarlo solo con palabras. Eso hay que explicarlo, digamos, con una presencia, con una actitud. Por eso igual está ahí la explicación, ¿no? Que a veces, aunque leas o hagas un curso a distancia, en el sentido de que puedas leer el mismo libro o hacer, pues como te decía, un curso simplemente a distancia, aunque te expliquen lo mismo y tengas la misma información a nivel lectivo y a nivel de conocimiento, no la absorbas de la misma forma. Cuesta algo más. Hay que, digamos, si tú lees el libro, necesitas de una disciplina y una... No me refiero solo a disciplina de hacer los ejercicios y de practicar, sino de mantener un enfoque en eso, continuamente, hasta llegar a ese lugar, hasta llegar a ese punto. Mientras que si estás con alguien que ya tiene ese enfoque, es simplemente juntarte y resonar con él. Es más rápido. O sea, lo otro también es posible, pero requiere algo más de esfuerzo. Más de esfuerzo, sí, más lento. Sí. Es decir, que esto no se termina aquí, que ahora vamos con la parte de los viajes, que no es menos interesante que lo que ya hemos tocado. Sí, está muy bien. Porque no solo es que nos vamos de excursión, no es aquello que dices, cojo la mochila, me subo en el tren o en el barco o cojo el avión y voy a ver paisajes bonitos. No, vamos a aplicar todos esos conocimientos dentro de esos viajes. Eso es. Y independientemente de que tengamos o no tengamos hecho el curso, se pueden hacer igual, porque dentro del mismo viaje ya se va dando parte de este curso en el día a día a medida que se va necesitando. Se van haciendo prácticas y ejercicios en los que englobamos todos estos conocimientos, los que ya los tenemos o los que ya los tienen, porque yo todavía no, yo voy ahora, pero todavía no los tengo, estoy en ello. Los que ya los tienen se pueden poner en práctica y ya tener esa ventaja, y los que no los tenemos, como yo por ejemplo, pues podemos ir adquiriéndolos a medida que vamos sí, pasando en el viaje y disfrutando de todo el entorno y de todo lo que aprendemos, con lo cual animaros, que la cosa tiene muy buena pinta, ¿eh? Y seguimos hablando de viajes. Vamos a hacer primero una breve reseña sobre el calendario de actividades que tenemos preparado próximamente, la Caja de Pandora, o sea, Luis y yo en este caso, junto a Juan Sáez de Arte Zahorí, para en estos meses que vienen de inmediato. Hay ideas para más adelante, para el 2014, por ejemplo, como es ir aproximadamente en marzo a Venecia y en junio a Cerdeña. Todavía no está agendado eso, hay que tener paciencia y estar pendientes de la agenda para ver cuándo van a salir esos viajes, pero ahora de inmediato lo que tenemos en primer lugar sería un recorrido en septiembre, el día 29, por el monasterio de Montserrat, de contacto con la Madre Naturaleza.
Ahí vamos a hacer una aproximación, percepción. Ya sabéis que Juan tiene muchas herramientas muy interesantes al respecto y que nos va a comunicar, seguro que está fantástico. Después, en octubre, del 19 y el 20 de octubre, hay el primer nivel de radiestesia. Es aquí en Barcelona, se hará en la Ciudadela, en contacto con la naturaleza, como es habitual con Juan en este tipo de actividades. Más adelante, en el mismo mes, el día 27, tenemos el recorrido en Pedralbes, que también tiene buena pinta, también tiene trazos de estar muy interesante. Y la estrella de momento que nos tiene a todos así como encandilados y que estamos todos deseando de que llegue es el viaje a Jordania. El viaje a Jordania se han tenido que cambiar las fechas, serán del 21 de noviembre al 1 de diciembre. Se han cambiado por asunto económico para que salga más económico el viaje a todos, con lo cual se puede mantener el precio que había el año pasado. El calendario de todo el programa de este viaje lo podéis encontrar en la web. Ahí está detallado paso a paso todo lo que se va a hacer, los costos y todo al detalle. Y cualquier duda, pues podéis poneros en contacto con Juan, que él no hay ningún problema en su web para comentaros cualquier tipo de duda que tengáis al respecto. Y bueno, hasta el 29 de septiembre, que nos podemos ver personalmente, os vemos por la web, como siempre. Hasta pronto.